Bien, empezamos ahora con la parte de microscopía, en la cual pues vamos a empezar precisamente con el tejido renal. Y como les adelantaba en la imagen anterior, en la presentación de la clase, la mayor parte de lo que nosotros necesitamos comprender, por lo menos en la morfología renal, es dividir precisamente la parte de la médula y de la corteza. Una vez encontrando ambas estructuras, es más fácil de comprender el funcionamiento y también la estructura. Entonces, yéndonos de superficial a profundo, encontramos en esta zona la cápsula. Esta cápsula no es la gerota que les había mencionado, es la cápsula renal. Esta se compone por tejido conectivo denso y regular y algunos autores mencionan que tiene miofibroblastos en su alrededor, o sea que le mantiene un tono incrementado. Podemos ver aquí las diferentes estructuras de fibras de colágeno que van discurriendo en una misma dirección, asemejando uno denso regular. Y aquí algunas células fibroblásticas perfectamente observables, ¿sí?, que conforman esta estructura. Incluso en esta zona se parecen unas células musculares lisas, lo que les mencionaba, miofibroblastos. También podemos encontrar abundantes vasos sanguíneos. Inmediatamente después de esto encontramos el parenquima renal, mismo que está constituido en este caso por los túbulos contorneados proximales y distales. Y aquí se puede ver fácilmente, muy detalladamente, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, cómo se distinguen cada uno de ellos. Podemos ver en esta zona dos túbulos contorneados distales y en esta otra dos túbulos contorneados proximales. Podemos ver fácilmente cómo está constituido cada uno. Entonces, el proximal habíamos visto que son células con mayor tensión eosinofílica, ¿sí? No precisamente hipercromáticos, pero sí bien teñidos de eosina. Núcleo central de cromatina densa, ¿sí?, con una relación núcleo-citoplasma de 1:4. Y ahora observemos el túbulo contorneado distal. Y miren la luz del túbulo contorneado proximal. Está sucia, ¿sí?, tiene proteínas. Contrario a la del distal, células con hipocromía en el citoplasma, núcleo central que esférico de cromatina laxa y la luz del túbulo limpia, vacía. ¿Sí? Aquí están otros, ¿sí?, fácilmente divisibles. Ahora también noten el espacio intersticial entre cada uno de ellos. Ya vieron, hay vasos sanguíneos que en este caso serían los vasos interlobulillares. Bien. Y aquí vamos a encontrar los primeros glomérulos, ¿sí?, estas estructuras esféricas que componen el sistema nefrona. Bien, entonces aquí podemos encontrar la cápsula renal con el espacio urinario, el espacio de Bowman, la cápsula, ¿sí?, con las células epiteliales planas, simples, y en esta parte el polo vascular. Bien, y miren, en esta zona podemos encontrar una confluencia de células, precisamente probablemente sea la mácula densa. Vamos a buscar otro, a ver si encontramos uno con polo urinario visible. Por aquí está. Entonces miren, aquí está el tronquito de ese árbol, ese polo vascular donde van llegando todos los vasos sanguíneos. Por aquí el túbulo contorneado distal, los vasos sanguíneos, aquí los pogocitos, estos de cromatina laxa, núcleos grandes. Las células mesangiales que están en este interior son las células más pequeñas de la misma. Los eritrocitos de los vasos sanguíneos inclusive. Y por aquí el esbozo del polo urinario. Bien. Y pueden observar en su periferia encontramos túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Bien. Entonces miren, este de aquí es un vaso recto, el inicio de un vaso recto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es un vaso sanguíneo? Porque ahí adentro tiene sangre. ¿Sí? No es una taza de Henle, es un vaso sanguíneo. Entonces vamos a seguirlo y de hecho encontramos muchos vasos sanguíneos más en el trayecto. Estas estructuras celulares son células musculares lisas que están conformando la pared del vaso, precisamente. Vamos a ver si encontramos. Aquí seguimos en zona de corteza
Y ya vamos a encontrarnos ahora en zona medular. Precisamente estos glomérulos corresponden a nefronas yuxtamedulares, ¿sí? Porque miren, ya encontramos aquí una abundante presencia de vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos y también de túbulos, ¿sí? Tanto pueden ser asas de Henle, la mayor parte de estas son asas de Henle, como pueden ser colectores, el inicio de los colectores. Entonces vamos a ver un poco más de cerca para reconocer estructuras como el asa de Henle. Pues miren, aquí está la apertura del polo urinario. Estas estructuras son los túbulos y corresponden precisamente a las partes iniciales del asa de Henle, ¿sí? Tanto túbulo contorneado proximal, aquí podemos ver cómo el túbulo contorneado proximal se vuelve asa de Henle, ¿sí? Cambia de tinción. Y estos que están de este lado corresponden a los que van ascendiendo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La luz del túbulo cambia también en su composición, así como en el contorneado proximal también lo hace en el distal en este nivel. Ya están mucho más limpias, conformando ahora sí asas de Henle ascendentes, ¿sí? Para conectarse con el túbulo contorneado distal en su proximidad. Y si nos vamos más hacia la médula, vamos a encontrar ahora sí túbulos colectores con los vasos rectos en su periferia. Bien, miren, son fácilmente reconocibles esos túbulos colectores. Si se dan cuenta, tienen un epitelio igual cúbico simple, pero con tendencia a incrementar de tamaño, ¿sí? Sus células son hipocromáticas, prácticamente sin microvellosidades. La luz está prácticamente limpia, ¿sí? Entonces aquí es donde están descargando esos túbulos contorneados distales, y esto que vemos aquí es precisamente ya lo que conforma la orina. Y en la periferia podemos ver aquí los vasos rectos, ¿ya vieron? Por eso se llaman vasos rectos, no porque tengan ángulo de 90 grados, sino porque son realmente rectos, ¿sí? Son las estructuras más fáciles de reconocer por eso. Y de hecho son muy bonitas a la microscopía. De hecho se puede ver ahí las células endoteliales muy íntimamente relacionadas, discurriendo en una zona específica. Y miren, nos estamos yendo más hacia la papila renal, hacia dirección de los cálices, y observen cómo ese epitelio se incrementa en su grosor. Ahora, también noten que hay estructuras tubulares que no son vasos sanguíneos y tampoco túbulos colectores, que son asas de Henle, ¿sí? Estas estructuras de epitelio plano simple que no tienen que no tienen sangre, que no tienen eritrocitos, son asas de Henle, son también muy parecidas y de hecho se pierden. Es más fácil reconocerlas en cortes como donde podemos ver una sección transversal, porque de hecho pues se cortan esas asas de Henle. Entonces esta estructura de aquí probablemente sea una asa de Henle. ¿Y cómo la diferencian de los vasos sanguíneos? Pues porque esos vasos sanguíneos tienen sangre, exactamente. Bien, y toda la estructura eosinofílica en la periferia de este epitelio son las células, bueno, es el espacio intersticial. Bien, vámonos hacia el final y aquí podemos encontrar esa zona intersticial mucho más prominente y el inicio del cáliz como tal. Llegamos a esta zona cribosa. Miren, todas estas estructuras que son transversales, que parecieran asas de Henle, son las zonas cribosas donde está saliendo esa orina. De hecho, aquí está un conducto de Bellini, ¿sí? Y estas de acá son asas de Henle propiamente dichas, las últimas asas de Henle. Algunos de ellos también son vasos sanguíneos. Entonces miren, esto de aquí es la papila renal y en contraparte vamos a encontrar el cáliz, ¿sí? Miren aquí el cambio drástico epitelial, donde encontramos el epitelio de transición inmediatamente después del espacio urinario, donde está la orina, la lámina propia, la submucosa. Bueno, en este caso no es submucosa, ya es muscular, pero muy difusa. Bien. Ahora noten que este es un riñón igual de rata, ¿sí? No es así como se ve realmente el humano, pero es muy similar. Y miren, aquí encontramos el inicio del uréter, ¿sí? Podemos ver ahí las capas de músculo liso y luego la adventicia inmediatamente. Si se dan cuenta, es muy continuo y tiene un epitelio de transición, ¿sí? No hay mucho que decirle, es exactamente lo mismo. Por eso es tan característico este epitelio, es el único lugar donde lo vamos a encontrar. Ahora, como tal es un riñón humano de un corte de la corteza. Entonces vamos a ver que va a variar un poco esa morfología del glomérulo.
literalmente, entre más grande es una estructura biológica, más grandes tienden a ser los organelos, también los órganos. Y las células también tienden a ser un poco más grandes y las estructuras que conforman también lo son. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que el glomérulo es un poco más grande, o sea, tiene mayor población celular referente al que vimos anteriormente que era de rata. Pero noten que las estructuras son las mismas, ¿sí? Tenemos un corpúsculo renal, su capa parietal, su capa visceral de podocitos, vasos sanguíneos en su interior. Tenemos el espacio de Bowman y en la periferia del glomérulo encontramos túbulos contorneados, en este caso proximales, y por aquí uno distal. Y por aquí también hay otro distal. De hecho, esta estructura de acá, ¿adivinan qué es? Es la mácula densa. Exactamente, y miren, aquí se ve muy bonito ese polo vascular, aquí se ve cómo llega esa arteriola y de hecho podemos ver aquí esas células musculares lisas que están alrededor de la arteriola, ¿sí? Y por aquí deben estar las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Las células lacis, ¿sí? Teóricamente no es fácil de diferenciar, no tienen una morfología característica, ¿bien? Igual aquí, su mácula densa de este glomérulo. Encontraremos un polo urinario, esperemos que sí. Bueno, y miren, perfecto. Miren, aquí se ve mucho mejor esa mácula densa. Bien, y aquí algunos túbulos contorneados distales. Perfecto. Esto en cuanto a riñón, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Y de hecho, histología comparada hace hincapié a que las estructuras son prácticamente las mismas en todos los organismos, simplemente tienen ligeras variaciones en su composición, pero estructuralmente hablando prácticamente son lo mismo y podemos estudiarlas sin ningún problema, equivocarnos en cuanto a estructuras de especie a especie. Bien, después de esto vamos a analizar el uréter, ¿sí? Y aquí podemos ver esa mucosa característica que analizábamos, el epitelio de transición, donde podemos ver las células de diferente morfología en la superficie. En algunas zonas se ven aplanaditas y en otras se ven cuboidales y en otras se ven como en paraguas, ¿no? Como lo habíamos mencionado en las clases, ¿sí? Como por ejemplo en esta zona de acá las había visto, en esta zona aquí, estas sí tienen esa morfología de paraguas, estas son cuboidales. Vamos a ver si en alguna otra zona encontramos una en forma de paraguas o de sombrilla. Miren, estas zonas están aplanadas y las que están por aquí sí tienen algunas una forma de sombrilla, sobre todo estas de acá. Bien, inmediatamente su lámina propia y luego, inmediato también, su muscular externa. Su capa longitudinal interna y la circular externa. Y por supuesto vasos sanguíneos en la parte adventicia. Bien, nada complicado, nada que no hayamos visto antes. Es inclusive mucho más fácil de reconocerlos, habiendo tenido predecesoramente algunos órganos igual de complejos como el tubo digestivo. Bien, y por último vamos a analizar la vejiga, ¿sí? Entonces de entrada miren, toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona es la muscular. Y lo que me mencionaba, difícilmente vamos a encontrar la capa longitudinal, la circular, la oblicua, porque hay muchas direcciones y no se pueden diferenciar de manera clásica, por lo menos en los cortes. ¿Por qué? Porque es muy prominente y el espesor de cada uno de esos fascículos varía mucho. Entonces, ¿podemos saber que es músculo liso? Claro que sí. Pero ¿qué capa es? Difícilmente. Bien, entonces en este caso sí podemos ver fácil esa mucosa y aquí se ven esas células en forma de paraguas, ¿sí? De hecho, lo ideal sería llamar las células en forma navicular, ¿sí? Por esa estructura, en forma de balsa navicular, ¿sí? Muy bonitas, estratificadas, y en algunas zonas se ven algo cilíndricas inclusive, y en estas se ven más aplanadas, incluso estas se ven mucho más aplanadas. Esta muestra se ve muy bonita y está procesada con una técnica de congelamiento, por eso se ve tan bonito la matriz extracelular de esta zona, de la lámina propia de tejido conectivo laxo. Miren qué bonitas fibras de colágeno bien compactadas. Bien, entonces
Inmediatamente después de esta tenemos la muscular, que en este caso pues sería la longitudinal interna. ¿Sí? Podemos ver ahí incluso los límites intercelulares del músculo liso, vasos sanguíneos en su periferia, los tabiques de tejido conectivo, por supuesto, y por aquí vamos a encontrar también ahora las células en un sentido contrario, ¿sí? Como les mencionaba, van en diferentes direcciones que inclusive es muy difícil de catalogar qué capa es. Bien, y por último esta zona que ya les había adelantado en la presentación, que es la parte superior donde encontramos un epitelio plano simple recubriéndolo, que corresponde a una zona superior, ¿no?, de la vejiga, de que está en contacto con el peritoneo. De hecho, esto es peritoneo y lo demás es tejido conectivo denso y regular. Aquí podemos encontrar también algunas células de la circulación, como basófilos, ¿sí?, como unos macrófagos como el que está por acá. De vez en cuando también podremos encontrar eosinófilos y pues monocitos también. ¿Sí? La mayor parte de estos son fibroblastos. Muy bien. Aquí están perfectas. Células de la serosa, ¿sí? El mesotelio. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el sistema urinario. Espero que les haya servido esta presentación. Cualquier cosa, ya saben, pueden mandarme mensaje por la plataforma.